Hablamos de tecnología sanitaria en un laboratorio, en el del Hospital Universitario de La Paz, en Madrid, y lo hacemos con alguien que sabe de esto. Hablamos con Carlos Cisternas, que es directivo de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. ¿Qué es la tecnología sanitaria? Pues mira, voy a intentártelo explicar de una manera sencilla. Si le quitas catering y le quitas la farma, que son los medicamentos, todo lo demás es tecnología sanitaria. Se divide en dos grandes bloques, que es los medical devices, los productos sanitarios, y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro. Y la diferencia es, la tecnología se aplica sobre personas, pero el in vivo, que son los laboratorios donde estamos hoy, se aplica sobre muestras de sangre, de líquido cefalorraquídeo, de orina, cualquier cosa. Pero es la gran diferencia. Una cosa es in vivo, contigo ahí, y el in vitro es diferente. Y son tecnologías absolutamente heterogéneas. Una gasa de hilo sin tejer y además no estéril es un producto sanitario sencillo. Y un equipo de protonterapia que necesita un edificio especial, que vale muchos millones de euros y que salva muchas vidas con un tratamiento muy complejo, que es la protonterapia, es tecnología sanitaria. Y entre medio, todo es tecnología sanitaria. Lo que hay en la UCI, lo que hay en la sala de neonatos, en el laboratorio de análisis clínicos, en un quirófano, en una unidad de vigilancia intensiva. Todo eso, en este sentido más amplio, es tecnología sanitaria. Para darte solo una referencia, más de 2 millones de referencias de productos en Europa son tecnología O sea sanitaria. que lo que tenemos aquí, desde estas probetas Absolutamente. hasta bueno, los grifos no son instalaciones, pero las máquinas que tenemos alrededor Por que hacen este supuesto. ruido de fondo, Por supuesto, los tecnología sanitaria. reactivos, los productos también, un esparadrapo, todo esto es tecnología sanitaria. Y hay diferentes tecnologías, ya me has apuntado algún caso, las de la clínica Sí, y las de el- el- el análisis, la analítica. exactamente, sí. Y luego están las de quirófano. Sí, correcto. Hay muchas tecnologías con principios de funcionamiento muy distintos, pero por hacerte un resumen así muy por encima, hay grandes equipamientos, TAC, resonancias, ecógrafos, endoscopios, estos equipos de laboratorio, esos son equipos. Luego hay productos que pueden ser productos para válvulas cardíacas, implantes de trauma, productos para dental, o sea, hay muchas gamas distintas de productos. Y luego hay especialidades muy concretas, por ejemplo, la diálisis tiene una tecnología específica para dializar, diabetes tiene muchas tecnologías distintas. Hay muchas familias, yo creo que aquí sería prolijo enumerarlas, pero hay muchísimas familias de Y, tecnología sanitaria. y entiendo que cada una evoluciona de una manera diferente en un territorio distinto. Totalmente, totalmente. Si tú hablas de, por ejemplo, una de diabetes, son pues sistemas de medida continua de glucosa, tiras de glucosa en orina, tiras de glucosa en sangre, páncreas artificial, eso va a diabetes. Si hablas, como te explicaba en el otro ejemplo, de por ejemplo diálisis, pues pueden ser los dializadores y los equipos que permiten los filtros, las aguas ultrapuras, y en cada ámbito hay una tecnología distinta que se encarga de ello. ¿Y eso cómo se gestiona, siendo tan amplio? ¿Cómo se analiza? ¿Cómo se ve cómo crece? La tecnología sanitaria vale en manos de los profesionales y en manos de los sistemas sanitarios que funcionan, pero técnicamente es espectacular. Ejemplos, ¿eh? Uh, ya no, todavía no lo podemos llamar así, no le podemos llamar páncreas artificial, pero tú tienes un sistema de bomba de insulina que la cargas de insulina y que ya tiene un sistema inteligente que lee los niveles de glucosa de esta persona a lo largo de todo el día y que es capaz de decidir autónomamente por la noche si va a dejar de suministrar una insulina porque ese niño, generalmente con niños, va hacia una hipoglucemia, que es un problema muy grave porque no se detecta por las noches. Pues el páncreas artificial, la bomba de insulina de asas cerradas, es el nombre técnico, es capaz de decir, esto no va bien, vamos a parar la inyección de insulina. Eso tiene trascendencia enorme en el niño, que tiene una vida mucho más garantizada con menos efectos secundarios, y para las familias, que se levantan 2, 3 y 4 veces por la noche para ver que el niño no vaya a caer en una hipoglucemia. Eso ya hay un equipo que te lo hace. Y de esto te podría contar miles de ejemplos. Pero siempre, es que me parece que has dicho algo muy interesante, y esto tiene que caminar parejo
a las personas. Claro. Esta maquinaria tiene que ser gestionada por personas, tiene que ser dirigida por personas y puesta en valor por personas, por los médicos Totalmente. o Desde los, los, o los científicos, vamos. desde los principios más básicos. Por ejemplo, un problema clásico es el tiempo en conseguir una prueba diagnóstica. Por ejemplo, un TAC, ¿vale? Tú compras un TAC de última generación, súper chulo, de un montón de cortes, que además en 2 minutos ha hecho el análisis. Pero si tú no cambias todo el sistema de gestión de los pacientes para que cada 2 minutos entre un plano una persona y esté saliendo a otro, tú tendrás una máquina fantástica, pero has de cambiar la estructura y los procedimientos que rodean a los equipos. Y estos son ejemplos, pero hay muchos más, ¿eh? O sea, la tecnología debe avanzar. Cuando tú haces un cambio tecnológico, tienes que hacer un cambio de estructura y un cambio de procedimiento. Y si no van juntos, no vamos bien. O sea, si yo no te estoy entendiendo mal, Carlos, la tecnología no solamente cura, sirve para curar directamente o para darnos una vida mejor, sino que su influencia es tal que es capaz de organizar los sistemas Totalmente. y contribuir a la innovación de la propia administración de la sanidad pública y la sanidad privada, entiendo. Sí, es así. Por ejemplo, uno de los clásicos que no hemos hablado todavía, que es todos los sistemas de inteligencia artificial, son Lo capaces dejo de para el final. al final, pero solo para decirte una cosa, uno de los elementos críticos de un hospital es urgencias. Ahora hemos tenido una crisis de gripe, mucha gente en la cola y lo has de gestionar. Y has de hacer un cribado y decir, esta persona tiene una patología no grave que se puede esperar, lo siento por ti, y este señor que ingresa con un ictus me da en cuestión de segundos. Cada minuto que pasa, 2 millones de neuronas se mueren, ¿no? Entonces, el sistema te dice, este es prioritario, este no lo es, vamos a gestionar a través de estos boxes, esta gente que hay en los boxes los vamos a subir a planta porque se van a tener que quedar en el hospital y todo esto ya hay equipos que gestionan en cuadros de mando muy complejos cómo se optimiza el flujo de personas. Que las personas podemos hacerlo nosotros mismos, pero la tecnología te ayuda mucho, ¿eh? ¿Y todo el mundo tiene acceso a esos sistemas? Muy buena pregunta porque, y eso también es uno de los roles de FERIN, teóricamente en España tenemos acceso equitativo. O sea, tú vives en Bollullos del Condado o vives al lado del Hospital del Valle de Brón en Barcelona y accederás a un biomarcador para un cáncer de mama igual. Esa es la teoría. La realidad es que no es así. Y entonces yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, la administración, la industria, los profesionales, para garantizar que estés donde estés. O sea, fijaros una cosa muy curiosa. Si tú te sacas un seguro de salud hoy privado, te preguntan, ¿sabes qué es lo primero? Bueno, lo primero la edad, ¿eh? Eso llama la noticia, pero lo segundo es el código postal. Es que no es lo mismo vivir en el 08006 que en el 221432. No es lo mismo, porque depende de dónde estás, tienes más fácil acceso a estas novedades. ¿Estamos en el camino correcto? Si esto se lo preguntaras a un gerente de hospital, te diría, si hay igualdad, yo lamento discrepar, ¿eh? Creo que hay todavía por hacer aquí, ¿eh? No, es evidente, vosotros conocéis mucho mejor ese territorio, entre otras cosas, porque se suministran, suministráis esa tecnología que, que cura y que moderniza los sistemas. Entonces me parece que ese análisis seguramente es el más acertado y la aspiración por razones de eficacia para las propias empresas y por razones de apertura de mercados, lo más importante es que esa tecnología esté cada vez más al alcance de la gente. Sí. Y no quiero ser negativo, o sea, yo creo que estamos en el camino correcto. Somos conscientes, desde todos los ángulos, que hay que garantizar la equidad, de que todos tenemos digamos, el acceso a las mismas prestaciones. Pero costará, ¿eh? Costará un poco. Em, Decías al comienzo de la conversación, y me parece muy interesante, que en la tecnología sanitaria debe ir siempre acompasada y acompañada de la acción humana necesaria para que sea eficaz. Amigo, ¿y la inteligencia artificial? Porque uno puede pensar que a medida que avanzan los procesos, incluso antes de la inteligencia artificial como camino previo, puede que haya muchas máquinas que sin necesidad de inteligencia artificial sí suplan labores de diagnóstico o de tratamientos, de análisis. Claro, esa tecnología
nos aparta de los humanos, bueno, pero es que cuando venga la inteligencia artificial uno piensa, o seguimos andando de la mano o nos van a diagnosticar las máquinas. Varias cosas. Tú dices, van a llegar y han llegado. Veremos todavía una revolución enorme con la inteligencia artificial, pero si tú te vas a hacer, tú no, a pesar de que también existe el cáncer de mama en hombres, ¿eh? Sí, lo sé, Pero si un te vas a hacer, 1%. sí, efectivamente, pues tú te vas a ir a hacer una mamografía y tienes un sistema de inteligencia artificial que ya está ayudando al diagnóstico. Bien aplicada, la inteligencia artificial ayudará mucho más, porque te va a sistematizar los procesos rutinarios, va a recabar la atención del profesional cuando tengas algo complejo y le va a liberar de tiempo para mirarle a los ojos a las personas y explicarle la patología que tiene, entenderle y escuchar. El problema es que todavía uno se lo pasa muy bien con el monitor y eso es un problema de las personas, pero bien aplicada, tú vas a tener mucha más facilidad para dedicarte a las personas, porque alguien ya te va a decir, ojo, mírate este cuadrante superior izquierdo de un pulmón, porque ahí veo algo que no me gusta. Y tú que eres el que sabe lo vas a mirar, pero no vas a perder el tiempo en esa Fíjate, despistaje inicial. eso me lo dijo hace ya bastante tiempo un médico que estaba investigando, estaba entrando en el terreno de la inteligencia artificial, estaba fascinado y me decía exactamente lo que tú me estás diciendo. Y eso es una manera de abordar la mirada a la tecnología, me parece muy positiva. Dice, porque la tecnología lo que te permite es ganar tiempo y eficacia para humanizar la sanidad. Y la inteligencia artificial, bien aplicada, te resuelve problemas, pero tú tienes entonces tiempo y energía para hablar con tu paciente. No te voy a contestar porque lo has resumido mucho Claro, es mejor que yo. O me, sea que me lo dijeron sí, hace, sí, hace es que es tiempo así. y que Es me es digas así. tú eso me recuerda esa Absolutamente. conversación porque sigue habiendo gente que está trabajando en este ámbito de la sanidad, de la tecnología sanitaria, tratando precisamente de acompasar el progreso o de dirigirlo hacia la humanización. Y que si somos capaces de servirnos de la inteligencia artificial en positivo, haremos una medicina más humana. Total, absolutamente de acuerdo. Es verdad que vamos a ver una revolución en el mismo camino que tú dices, sin embargo hay cosas todavía que tenemos que resolver. Una muy típica que suena a palabrajo, lo siento, se llama interoperabilidad. ¿Qué significa esto? Que tú te haces hoy una prueba en un hospital privado y te vas a revisar esa prueba en el hospital público y te dicen, no, yo te la voy a repetir. Pero claro, es que Es te lo hacen incluso en públicos de autonomía a autonomía. Totalmente. O de intraautonomía también. O sea, También, también. tenemos que ser capaces de que cuando ya hay una prueba y se ha hecho bien, esa prueba va contigo a todas partes y no tienes que repetirla. Entonces, ¿hay problemas con interoperabilidad en España? Sí. ¿Es uno de los mejores países en Europa en temas de gestión digital? También. Pero aún así, pasa lo que tú me estabas diciendo, que cambias de un hospital a otro, dos privados o dos públicos, y te van a repetir la prueba. ¿Cuál es la disposición de los profesionales sanitarios ante la innovación tecnológica? Quizá la pregunta es obvia, pero quiero que me lo digáis vosotros. Es decir, eh, ¿están abiertos, están dispuestos, temen que pueda quitarles espacio o crear dependencias? Mira, esto es una conversación. Yo, por ejemplo, vengo de una reunión de radiología de hace era el jueves y viernes, que es un clásico. En el mundo de la medicina todo el mundo se plantea lo mismo que tú me estás planteando. Hemos empezado hace unos años con mucho miedo. Yo creo que ahora se empieza a ver con más tranquilidad que esto es un complemento a tu buen hacer. Tú tienes un compañero de viaje, que se llama la inteligencia artificial, que te ayuda a decidir y que lo hagas mejor con él. ¿Qué significa eso? ¿Que nos van a sustituir los? No. Pero significa que si tú no te metes en el mundo de la inteligencia artificial, a lo mejor sí que te quedas obsoleto, porque tienes que aprender a trabajar con esa inteligencia artificial. Pero hay una buena disposición, se reconoce el valor que aporta y en general yo soy bastante optimista en este sentido. ¿Eh? ¿Hacia dónde caminamos? ¿La tecnología médica, la tecnología sanitaria pasa necesariamente por la inteligencia artificial y es el camino más avanzado o hay otros caminos? Mira, un camino revolucionario que yo creo que va a haber dos cambios revolucionarios. El primero es que tenemos que dejar de hablar de enfermedad. Tenemos que centrarnos en la salud. Mi objetivo como médico sería mucho mejor si yo te cuido mientras estés sano para que tardes muchos años en ponerte enfermo. Prevención.
Claro, prevención, medidas de diagnóstico temprano, cualquier cosa que permita, ejemplos que yo creo que la gente entiende muy bien. Varón, 50 años, perímetro de cintura algo más de 100. Ah, no, yo creo que tienes menos. Buenas noticias. Vida sedentaria, alimentación inadecuada, empieza a fallarte alguna cosita en la analítica. Esto es un síndrome metabólico, eres una persona que tienes muchas posibilidades de desarrollar una diabetes tipo 2. Yo cojo y te digo, oye, mira, ¿cuál era tu nombre, perdona? Juan Ramón. Juan Ramón. Juanma, anda un poco más, come un poco menos, preocúpate menos por las cosas, adelgázate un poco porque te iría bien, etcétera, etcétera, y muy probablemente tú nunca vayas a coger una diabetes tipo 2. Este tendría que ser nuestro foco. Tendría que ser prevenir mientras podamos, porque la medicina actual todavía sigue muy enfocado a los procesos agudos y a curar un ictus cuando lo tienes, lo que sea. Y además eso tiene otra segunda ventaja, que yo prefiero vivir unos cuantos años con mejor calidad de vida a tener que irme poniendo parches porque estoy. Ese es el primer cambio muy importante. Y el segundo, la gente habla de los hospitales. Es que el hospital del futuro puede que sea el domicilio. Y eso también será otra gran revolución. Hoy tenemos sistemas de medida de glucosa, de presión sanguínea, de saturación de oxígeno, de ritmo cardíaco en tu casa. Podemos seguir de forma virtual un marcapasos, si la batería está bien o no, si has tenido arritmias o no, etcétera, etcétera. Y eso descargará el hospital y será mucho más económico. Con lo cual, en la segunda gran revolución es que yo creo que nosotros no tenemos que hablar del hospital del futuro, sino de la prestación sanitaria del futuro, que por supuesto pasará por los hospitales, no hay otra solución, pero que yo creo que cada vez más tendrá una gestión domiciliaria a través de la telemedicina. Tú puedes hacerte diálisis peritoneal en casa, que es el sistema que tienes cuando no te funciona el riñón, o hemodiálisis en casa, o curar tu apnea de sueño en casa, o tener un EPOC gestionado en casa, o gestionar un marcapasos desde casa. Y eso se irá incrementando y cambiará mucho de qué manera estamos viendo la medicina hoy. Claro, eso es, eh, camina directamente en esa dirección, eso camina directamente en ese sentido de la humanización. Totalmente O sea, la también. tecnología como puerta abierta a una medicina más humana. Parece un contrasentido. Mira, te doy un ejemplo también de un estudio que hizo FENIN hace un tiempo sobre la gente mayor, ¿vale? Preguntaban, ¿usted cuando se encuentre fastidiado, quiere estar en casa o quiere estar en una residencia? Dime el porcentaje que tú crees que Pues mínimo 70 preferiría casa. 95, 96, 97% de la gente quería estar en su casa. Otra cosa es que a veces no se puede gestionar una patología muy compleja y lo siento, tienes que irte a una residencia, donde sea. Pero en general las personas quieren estar en casa y eso va en el factor de la humanización con tus nietos o con tu mujer o con tus hijos o con tu perro, con quien te haga caso. Pero Y, Carlos, ¿y todo esto cómo se regula? Es decir, porque estamos pensando todavía cómo regulamos algunos avances tecnológicos, cómo regulamos Internet, cómo regulamos, bueno, ya la inteligencia artificial ni te cuento, pero ¿cómo se regula todo esto? ¿Hay normativas europeas? ¿Hay que responder a ellas? ¿Cómo va esto? bueno, es una pregunta muy buena. Yo voy a entrar Muchas en pocos gracias. detalles. No, es que es buena porque es muy interesante. ¿Cuál es el primer objetivo de la normativa? Algo básico, garantizar la seguridad del equipo y las prestaciones. O sea, que si tú te pones delante de un equipo que pesa 1 tonelada y estás suspendido, que no se te caiga encima. O que si tú te pones una prótesis de mama, no acabe provocándote pues, un absceso, lo que sea. Con lo cual, la regulación normalmente se llama el EMDR y VDR, que son las regulaciones europeas para el producto sanitario y para el producto sanitario para el diagnóstico in vitro, buscan garantizar seguridad de prestaciones. Lo que pasa es que hemos sido muy exigentes en Europa. Desde mi punto de vista personal, y yo creo que el punto de vista de la industria también, es ahora muy exigente esta regulación en temas de los, digamos, de los requisitos que la industria tiene que tener para comercializar. Cuando tú tienes una tecnología que es muy valiosa, tienes que garantizar que llega a los pacientes rápido. Y hoy en día esto es muy lento, muy lento. Y entonces es una palabra muy inglesa, pero yo creo que todos nos entenderemos.
están buscando que haya un fast track for innovation, un acceso rápido como en el aeropuerto, que tienes un caminito para saltarte la cola de los controles. Pues ese tipo de cosas se tienen que poner en marcha, porque si hoy tenemos una tecnología que salva vidas y vamos a tener 4 años o 5 años esperando para que llegue a ti que la necesitas hoy, lo tenemos que arreglar, ¿eh? Yo creo que eso es una de las grandes reivindicaciones de las asociaciones de pacientes. Claro. Que efectivamente que tanto los medicamentos como la tecnología, como lo que puede servirnos para mejorar nuestra calidad de vida o mejorar la atención de los sanitarios, claro, a veces la regulación detiene su expansión y eso evita salvar vidas, ¿eh? Sí, 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 y tiene un problema eso básico. La intención es buena. Claro, la Claramente, o sea, intención, la ya, yo lo regulación entiendo, sí, pero tiene un vamos, objetivo y aquí tenemos, por ejemplo, la Agencia Española que trabaja con esta regulación y creo que el objetivo es absolutamente loable. Pero estoy de acuerdo contigo que a veces muchas burocratizaciones, sobre todo empresas con pocos recursos técnicos, pueden ralentizar demasiado y luego España es un país de países. Hay algunos que dicen que Estado federal sí o no, pero cada comunidad autónoma tiene sus reglas, sus mecanismos y todo eso hace complejo llegar al mercado, ¿eh? Y nosotros en Europa deberíamos ser capaces de liderar ese acceso. Con la regulación actual no somos capaces, tenemos que cambiarla y mejorarla un poco, ¿eh? ¿en qué dirección? ¿Qué habría que hacer? Básicamente buscar eliminar procesos que no aportan valor y simplificar cosas. Claro, cuando tú quieres un marcado C para poder vender, tienes que preparar una memoria con mucha información. Por ejemplo, una muy importante es la evaluación clínica. Es difícil a veces para la empresa abordar un estudio que es complejo, que es caro, para demostrar que ese producto realmente hace lo que tú esperas. Hay productos que solo vienen a sustituir otros productos que ya existen, con lo cual esa evaluación sería innecesario. Yo creo que había que simplificar, desburocratizar, hacerlo más barato y otra palabra mágica que es predecible. Porque ahora tú empiezas ese camino, pero no sabes si acabará en un mes, en un año o en 3 años. Tiene que decirte, mire, yo le cojo esto y en 2 años lo va a tener. Al menos ya tienes un estándar. Entonces yo creo que ese cambio que te comentaba, estamos en ello en Europa y también, por supuesto, aquí en España. Y yo soy moderadamente optimista que va a ir a mejor, ¿eh? Y fíjate, eso es una curiosidad personal casi. España es un país que tiene universalizada la atención Sí, sanitaria. O sea, la tecnología aquí sabemos que a medida que crezca se va a aplicar en beneficio sí, de esa universalización. sí. Pero la tecnología fuera de España contribuye, entiendo también, a que se extienda la universalización de la atención sanitaria, o en la medida en que se tiene acceso o no. Son procesos distintos. A ver, la tecnología siempre ayuda, porque ahora mismo, vamos a ver, vuelvo a decirlo, sin los profesionales nada. Pero una vez dicho eso, claro, tú tienes un mamógrafo de última generación, y es muy difícil, es muy distinto tener un mamógrafo antiguo. Por ejemplo, ¿por qué? Porque estos equipos radian. Radiar no es absolutamente inerte. Cuando tú tienes un accidente de coche y te meten en un TAC y te radian, pues a lo mejor mucho, te va la vida en ello. Pero una persona que va a una revisión de mama está sana, en teoría. Hay que evitar que las tecnologías no hagan daño, ¿no? Prima non nocere, que es el juramento hipocrático, ¿no? Entonces, todas las tecnologías nuevas son más rápidas, irradian menos, por ejemplo, en diagnóstico con equipos radiantes, dan diagnósticos mejores, funcionan mejor, o sea, los marcapasos de hora funcionan mejor, pesan menos, tienes materias más durables, todo lo que tú tengas de acceso en tu hospital será mejor. Claro, los modelos como España con acceso universal, como decíamos antes, si hay un nuevo, no sé, marcapasos, lo vamos a tener aquí o lo vamos a tener en Cádiz. Eso es lo que hay. En modelos que se llaman Bismarck, como Alemania, que es con seguros que se pagan, claro, un poco como Estados Unidos. En algún momento, si tú no estás en el sitio correcto, puede que no te toca. Yo aquí en España, con sus inconvenientes, que es la sanidad universal, que significa que hay más listas de espera, etcétera, etcétera, pero creo que tenemos una sanidad muy buena, sin caer en la autocomplacencia, ¿eh? Porque hay mucho para mejorar, pero tenemos una sanidad muy buena, ¿eh? Y eso lo descubres cuando alguien nos cuenta que le han puesto unas lentes
para las cataratas en muy poco tiempo y de muy buena calidad. Pues Carlos Cisternas, muchísimas gracias, ¿eh? Hemos aprendido mucho de tecnología sanitaria. Ha sido un placer. Carlos Cisternas, directivo de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. Gracias por enseñarnos. Ha sido un placer, me has hecho una entrevista que me ha encantado y yo he disfrutado seguramente más que tú. Muchas gracias. No creo, yo he aprendido mucho. Un placer. Hasta siempre. Hasta siempre, encantado.